Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a las tardes con Noticias 7. En estos 30 minutos le contamos todo lo que ha sucedido a lo largo del día en el ámbito informativo, en el tema de seguridad, política, entre otras. Pero como ustedes ya saben, son las 4 de la tarde y esta hora ya rige la medida de pico y placa. Mucha atención, los autos que no pueden circular este miércoles son los terminados en placas 5 y 6. Ahí tienen la información en sus pantallas. Este miércoles los autos cuyas placas terminen en 5 y 6 no podrán circular. Recuerde que esta medida rige hasta las 8 de la noche. Así que tome en cuenta esta información y evite sanciones. Aquí arrancamos. Iniciamos de inmediato con la información y el presidente de la República, Daniel Noboa, presidió la ceremonia de relevo de mando del comandante general de la policía. Con el cambio de insignias, el nuevo comandante Pablo Dávila inició su cargo de forma oficial. El acto castrense se realizó con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, ministros de Estado, representantes de las funciones del Estado e invitados especiales. Tras cumplir los respectivos protocolos y cambios de insignias, se vinieron los discursos. El nuevo comandante de la policía, Pablo Dávila, agradeció al primer mandatario por la confianza y resaltó su compromiso de luchar contra el crimen organizado. Fortaleceremos nuestras capacidades porque vamos a combatir con firmeza el crimen organizado, con valentía y sin titubeos. Además, se comprometió a recuperar el control en las zonas donde grupos criminales buscan ganar territorio. Estableceremos nuevos modelos de intervención hiperfocalizada, reforzaremos las capacidades investigativas y recuperaremos el control territorial en las zonas más críticas del país. El alto oficial aseguró que dignificará a los más de 58,000 uniformados, pero será implacable con los policías que se dejen seducir por las bandas criminales. Seremos implacables con aquellos policías que se han dejado seducir por la corrupción. Mientras el primer mandatario resaltó el trabajo policial en la guerra interna que atraviesa el país, que los resultados son contundentes. El profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en la guerra interna contra el terrorismo nos ha permitido dar golpes contundentes a las estructuras criminales. Expresó además todo el respaldo del gobierno a los uniformados que día a día combaten en las calles a las organizaciones criminales. Que seguiremos fortaleciendo las capacidades de las fuerzas de seguridad para combatir al terrorismo y no nos vamos a detener hasta derrotar a quienes amenazan nuestra democracia y nuestro futuro. El ministro del Interior, John Reinberg, resaltó la hoja de vida del flamante comandante general y su entrega para conseguir la seguridad de los ecuatorianos y expresó todo el respaldo a su gestión. Ha demostrado que la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia se libra con visión estratégica, coordinación institucional y trabajo en territorio. Iván Casamen, Noticias 7. Así es, amigos televidentes, y continuamos con temas de seguridad y un tema muy importante para el país. La Corte Nacional de Justicia oficialmente ya recibió el pedido para la extraditación de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, desde los Estados Unidos. Ahí tienen el comunicado que dice textualmente: de manera oficial este martes 8 de julio del 2025, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Estados Unidos de América presentó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Swing Nagua, el pedido oficial de extradición del ciudadano José Adolfo M.B., quien es requerido por la justicia del país norteamericano. El proceso de extradición pasiva se tramitará de conformidad con el ordenamiento jurídico ecuatoriano, resalta este comunicado. Y continúa: según se determine el artículo 199.3 del Código Orgánico de la Función Judicial, el presidente de la Corte Nacional de Justicia es la autoridad central competente en materia de extradición.
Y sobre este tema también se pronunció el ministro del Interior, John Raymer, en sus redes sociales, y ya los tienen ustedes en su pantalla, y dice: como lo ofrecimos, cumplimos. Hoy, gracias a un marco legal que lo permite y la buena relación de este gobierno con los Estados Unidos, hemos recibido formalmente el pedido de extradición de José Adolfo Macías, alias Fito, señala el ministro del Interior. El crimen organizado ya no tiene aliados ni escondites. Vamos a terminar lo que empezamos, hasta decir buen viaje, Fito. Eso es lo que ha señalado el ministro del Interior, John Raymer, por el pedido de Estados Unidos para extraditar al narcotraficante. Sí, y continuamos. Un tribunal de justicia ratificó la prisión preventiva para 4 familiares de alias Fito que apelaron la medida cautelar por presunto lavado de activos. La Fiscalía solicitó a los jueces a rechazar la petición de José B., cuñado del narcotraficante, sus suegros Ángel B. y Doris Z., así como su hermano Yandri M. Todos ellos deberán seguir con él en la cárcel de La Roca, en Guayaquil, mientras se lleva a cabo el proceso judicial por supuestamente blanquear más de $24 millones provenientes de actividades ilícitas del cabecilla de los choneros, mediante empresas fantasmas y la compra de propiedades valoradas en un total de $13 millones. Cambiamos de información, amigos televidentes, y les contamos que el asambleísta Santiago D. podría afrontar hasta 22 años de cárcel si lo procesan por la presunta violación de una menor de edad. La Fiscalía recaba elementos que sustenten la acusación tras una denuncia presentada por el padre de la víctima. Además, el legislador fue expulsado de su agrupación política. 3 casas que estarían relacionadas al asambleísta Santiago D. fueron allanadas la madrugada de este miércoles por la Policía Nacional y la Fiscalía, porque en su interior se buscaban indicios que prueben el presunto cometimiento de violación que habría hecho el legislador a una niña de 12 años. Los equipos de criminalística recopilaron elementos como documentos, dispositivos electrónicos y, por ejemplo, en uno de los cajones hallaron 8 celulares. Hasta el momento no hay detenidos ni existe una orden de captura para el exparlamentario de la Revolución Ciudadana, quien está acusado de supuestamente violar a una menor de edad cuando hace 2 meses la niña, su madre y su tía fueron a la casa de Santiago D. Allí los adultos habrían consumido alcohol y luego el hombre violentado sexualmente a la infante. El asambleísta niega las imputaciones y solicitó licencia sin sueldo para defenderse durante el proceso penal que podría abrirse en su contra, mientras que su agrupación política le quitó el respaldo y lo expulsó de la bancada. Condenamos este acto monstruoso. Según la ex colaboradora del correísmo y asistente de Jorge Glass, Soledad Padilla, Santiago D., apodado como Popeye, sí era un hombre cercano al buró político y principalmente al expresidente Rafael Correa. Padilla publicó en sus redes sociales una fotografía del asambleísta con el exmandatario, junto a un mensaje con lo siguiente. A mí me decían que era el asesor estrella, el que todo resolvía, parte del buró, infaltable en una campaña del correísmo, jefe de todos. Santiago D. obtuvo una curul en este periodo legislativo al llegar como alterno de Priscila Schettini, pero fue principalizado desde la primera sesión por la suspensión de 3 años que ostenta Schettini. Ahora, para procesar penalmente a alias Popeye, la Fiscalía no necesita autorización de la Asamblea porque la inmunidad parlamentaria no aplica en acciones realizadas fuera de sus funciones como legisladores. La pena por violación, artículo 171, y aquí hay que aclarar algo, ¿no? En todo momento la violación implica la penetración, el acceso carnal a la víctima. Bajo esta premisa, las penas van de 19 a 22 años. Este no es el primer caso de un delito sexual presuntamente cometido por un asambleísta, pues en 2023 el legislador de Pachacutic, Peter Calo, violó en un motel cercano al Parlamento a una joven de 19 años y fue sentenciado a 19 años de prisión. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
Y entramos en temas legislativos. Este jueves se desarrollará en el Salón Plenario de la Asamblea el segundo y final debate del proyecto de ley de gestión para el fortalecimiento de áreas protegidas. En el informe aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico se insiste en la creación de la empresa pública de Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es uno de los puntos que generó observaciones en el tratamiento de este tercer proyecto de ley económica urgente enviado desde el Ejecutivo al Parlamento. Diversos sectores plantearon que la creación de la empresa pública Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cuyas facultades serían, entre otras, permitir la participación del sector privado en el manejo y administración de áreas protegidas, deja abierta la vía para la privatización de estas zonas. Esta ley no tiene nada que ver con la privatización, tiene que ver con fortalecer cómo se está conservando nuestra biodiversidad y nuestro trabajo está más bien en fortalecer el rol que tiene el Estado. A lo largo del segundo debate, hubo diferentes propuestas para el diseño de funcionamiento del SNAP. Esta instancia, esta institución, debe habilitar legalmente la posibilidad de que se constituyan empresas públicas especializadas para operar servicios de infraestructura y estos que puedan también generar convenios con comunidades, con empresas privadas. En el informe para segundo debate se recalca además que debe existir la consulta previa a las comunidades y la prohibición de ejecutar cualquier tipo de actividad en las zonas intangibles o proyectos extractivistas en áreas protegidas. Entonces, Ecuador es un paraíso de biodiversidad y todos los ecuatorianos debemos de cuidar este país hermoso en el que vivimos. En el contexto de esta ley, el Pleno Parlamentario deberá pronunciarse sobre otros tópicos que se incluyen en esta norma, como reformas a la Ley del Régimen Tributario Interno, que permite al presidente reducir el IVA del 15 al 8% para determinados servicios turísticos en feriados, sin el límite de 12 días como máximo al año, como consta actualmente en la norma. Se añadió una mejora a la Ley de Movilidad Humana para que se pueda recibir como válidos los pasaportes de terceros países que los turistas presenten para ingresar a nuestro país. También se incluyeron reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero, Código Aeronáutico y a la Ley de Aviación Civil. Javier Ceballos, Noticias 7. 4 proyectos de ley contemplan el eje número 4 de la agenda legislativa relacionado al tema de infraestructura, recursos naturales y medio ambiente. Las iniciativas se orientan a garantizar el desarrollo de la infraestructura estratégica, al igual que la protección, conservación y uso racional de recursos naturales en un entorno sostenible. Y para lograr ese objetivo, la Asamblea Nacional debe impulsar el tratamiento de 4 proyectos de ley que engloban varios temas. Las iniciativas a tratarse son: Proyecto de ley reformatorio del Código Orgánico del Ambiente, Proyecto de ley orgánica plurinacional para la gestión integral e intercultural del agua, sus usos y aprovechamiento, Proyecto de ley orgánica reformatoria de la Ley de Minería y Proyecto de ley orgánica que regula el derecho a la consulta ambiental. De acuerdo a esa planificación se va a ir desarrollando o poniendo, diríamos, en la agenda prácticamente para que se vayan concretando aquellas acciones que nosotros, los legisladores de algunos sectores del país, lo hemos planteado y que se lo dejó rezagado en el periodo anterior por temas políticos. Estas propuestas deberán ser canalizadas con la siguiente distribución: un proyecto a la Comisión de Soberanía Alimentaria, 2 a la de Biodiversidad y Recursos Naturales y 1 a la Mesa Legislativa de Garantías Constitucionales. De manera que esperamos que el gobierno, la bancada de ADN las incluya en el orden del día. En una entrega final, detallaremos los proyectos de ley que se deberán tramitar en el 5º eje de eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción. Javier Ceballos, Noticias 7. El viceministro de Educación, Gustavo Ayala, expuso ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea que no es conveniente declarar en emergencia al sistema educativo como solicitó la UNE ante los casos donde los docentes en ciertos sectores de la provincia del Guayas son víctimas de extorsiones. Focalizar a la educación como problema, ya vimos con todos los datos que dentro del mundo educativo hay menos violencia que fuera en la sociedad. Entonces, la educación no es el problema. Segundo,
La educación, cuando se declara en emergencia, como varias veces lo indica, implica también situaciones de educación a distancia. ¿Esto qué genera la educación a distancia? Empobrece el proceso de enseñanza-aprendizaje, por un lado, y aumenta la deserción estudiantil, que es un problema de la sociedad ecuatoriana desde hace más de una década. El problema de la deserción estudiantil es un problema grave de la sociedad ecuatoriana y que afecta cada vez más y es multidimensional. Tiene que ver con pobreza, tiene que ver con violencia y tiene que ver también con aspiraciones sociales y otra serie de factores. Ese es un problema que nosotros tenemos y que hemos trabajado el año 2024. Hemos recuperado más de 56,000 estudiantes al aula. Tenemos un programa Todos al Aula, que son brigadas que van identificando en territorio a los estudiantes y les reinserta al sistema con un acompañamiento. Hacemos nuestra primera pausa comercial, pero ya volvemos con más información aquí en Las Tardes con Noticias 7. Ya venimos. Regresamos con más información, amigos televidentes, y les contamos que el gobierno llegó a un acuerdo con la empresa Power China para la operación y mantenimiento de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Esta central, recordemos, retomó su operación después de superar problemas de sedimentos que arrastra el río Coca. El anuncio lo hizo la canciller Gabriela Sommerfeld. Uno de los grandes logros durante el viaje presidencial a China fue este acuerdo que lo califica como beneficioso para el Ecuador, relacionado a la operación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Hay un acuerdo que se está trabajando y que de hecho fue firmado con la ministra de Energía y la ministra de Finanzas para que se haga a cargo esta empresa de lo que es la operación y mantenimiento de Coca-Cola. Según la ministra de Relaciones Exteriores, este acuerdo se firmó por $400 millones, cuyo desembolso se realizará paulatinamente. Que irán ingresando en los próximos meses hasta diciembre del 2026. Power China es la sede de la asiática Sinohydro, empresa que construyó Coca-Codo Sinclair. Sin embargo, aún no hay más detalles específicos sobre los niveles de intervención. Coca-Codo fue una de las 8 hidroeléctricas que tuvo que paralizar sus operaciones la semana anterior debido a la acumulación de sedimentos, pues al ser una central de pasada que se alimenta del río Coca, arrastra palos, piedras y escombros que ponen en peligro la infraestructura mecánica. No obstante, retomó sus operaciones desde el 5 de julio de manera progresiva. Según el Operador Nacional de Electricidad, este 8 de julio, Coca-Codo produce alrededor de 315 megavatios, es decir, el 21% de su capacidad total, que es de 1.500 megavatios. Solo esta hidroeléctrica abastece el 30% de la demanda nacional. Edison Saavedra, Noticias 7. Y el Ministerio de Economía y Finanzas realizó su rendición de cuentas para informar al país sobre el balance fiscal de la nación. Según la ministra Saria Moya, el presupuesto general del Estado del 2024 fue de $35.500 millones y se ejecutó un 92.7%. Conozcamos la cifra de ingresos que obtuvo el país en el año pasado. Los ingresos permanentes, impuestos, tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, rentas y multas y transferencias corrientes y otros ingresos alcanzaron los 19.930 millones. Los ingresos no permanentes alcanzaron los 4.143 millones. Los ingresos de financiamiento alcanzaron los 11.463 millones. El total de ingresos fue de 35.536 millones. ¿Sabía usted que el Ministerio de Trabajo cuenta con una bolsa de empleo? La plataforma encuentra empleo diario, sube vacantes en el sector público y privado en todo el país. Existen vacantes para todo tipo de oficios. Aquí le contamos cómo aplicar. ¿Ha escuchado sobre la plataforma Encuentra Empleo? Si no lo ha hecho, le contamos que es la bolsa de empleos, de formación continua y capacitación del gobierno. En este espacio, a diario se encuentran vacantes en todas las provincias del país. Pero ¿cómo puede aplicar? Primero debe ingresar a encuentraempleo.trabajo.gov.es. Se desplegará una página con varias opciones.
Usted podrá dar clic en ofertas sector privado o ofertas en sector público. En cualquiera de las dos va a encontrar diferentes vacantes. Usted puede escoger la oferta de su interés y para postular, da clic en registrarse. Si usted no tenía la cuenta, llenará sus datos y listo. Podrá aplicar a esa y todas las postulaciones de su interés. Dentro de esta plataforma también está el programa de migración circular, en donde se encuentran programas de trabajo en el extranjero para ecuatorianos. En este 2025, más de 200 personas ya han sido contratadas para trabajar por periodos de hasta 9 meses, gracias a los convenios que se hace entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y los países cooperantes. Estas vacantes se abren año a año, así que usted tiene que estar atento, porque obviamente la demanda es bastante alta. Pero entre los beneficios están ingresos mensuales competitivos, contratos temporales legales con todos los beneficios del país de recepción y la posibilidad de repetir ciclos de trabajo. Así que no lo piense más. Si usted está buscando empleo y no sabía sobre esta plataforma, cree su cuenta en Encuentra Empleo. Así es, información muy valiosa para los que estén buscando trabajo. Con esto hacemos una segunda pausa comercial, amigos televidentes, pero al volver, noticias internacionales. No se despegue de nuestra pantalla. Entramos ya a nuestro segmento Lo Internacional. Las inundaciones en Texas dejan 109 fallecidos y varios desaparecidos, además de daños materiales. Para conocer el detalle sobre esta información del mundo ya tenemos a Emilia Reynoso. Cuéntanos, ¿qué nos tienes, Emilia? Buenas tardes. Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la redacción internacional. Iniciamos contándoles que el Papa León XIV hizo un llamado de paz ante el prolongado conflicto entre Rusia y Ucrania. Esto tras una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky realizada en la presidencia de verano del Pontífice en Castel Gandolfo. El Santo Padre ofreció al Vaticano como sede neutral para un eventual proceso de diálogo entre ambas naciones. Durante el encuentro, el Papa expresó su respaldo a una paz justa y duradera y reiteró la voluntad de la Santa Sede de colaborar activamente en iniciativas humanitarias. Este gesto diplomático ocurre pocos días después de la llamada telefónica entre León XIV y el presidente ruso Vladimir Putin. En esa conversación, el pontífice pidió directamente al Kremlin dar un paso que favorezca el cese del conflicto y permita abrir canales de entendimiento. Y ya en otro tema les contamos que lamentablemente aumentan a 109 las víctimas por las inundaciones en Texas. Esto mientras las autoridades informan que el número de desaparecidos también incrementó a 180. La mayor parte de las víctimas se registraron en el condado de Kirk, donde un campamento infantil fue arrastrado por la crecida del río Guadalupe. Entre los fallecidos hay al menos 30 niños. El gobernador de Texas, Greg Abbott, calificó la situación como una de las peores tragedias en la historia del estado. Los equipos de rescate siguen buscando a más de 180 personas que permanecen desaparecidas. Y ya para finalizar, los científicos del Imperial College de Londres y de la Escuela de Higiene de Londres estiman que la reciente ola de calor entre el 23 de junio y el 2 de julio reportó 394 muertes en Madrid y Barcelona, de un total de 2.300 en 12 grandes ciudades europeas. En España se calcularon 118 muertes en Madrid, 108 atribuidas al cambio climático y 286 en Barcelona, 286 relacionadas directamente con el calor extremo. Más de 9 de cada 10 fallecidos tenían más de 67 años y los primeros síntomas de golpe de calor incluyen mareo, náuseas y vómito. El estudio concluye que las muertes por calor siguen siendo subregistradas, ya que muchas no aparecen como tales en las estadísticas oficiales. Y bien amigos, eso es todo lo que nosotros hemos recopilado este día desde la redacción internacional. Eddie, volvemos al estudio contigo. Buenas tardes. Muchas gracias, Demi, por ese reporte de internacionales y a continuación revisemos cómo está el clima a esta hora.
Así es, cuando son las 4:28 de la tarde vamos a revisar cómo está el clima a esta hora en varias provincias del país. Vamos a iniciar con la región litoral. Guayaquil, como ustedes tienen en sus pantallas, 30 grados será la temperatura máxima, mientras que 27 grados será la temperatura mínima. Ahí tienen otra provincia, como dice la ciudad de Manta, 28 grados la temperatura máxima y 22 la temperatura mínima. Allá a un lado también tienen la ciudad de Quevedo, 29 grados la temperatura máxima, mientras que 21 será la temperatura mínima. Mientras que a su lado también tienen el pronóstico de Santo Domingo, 29 grados la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Así que ponga atención a esta información y tome las precauciones correspondientes. Vamos también a revisar cómo está la región interandina. Ahí tienen en sus pantallas, en la ciudad de Quito, en la capital de los ecuatorianos, 23 grados la temperatura máxima, mientras que puede bajar hasta 11 grados. También ahí tienen en la Tacunga, 16 grados la máxima y 6 grados la mínima. Atención, a abrigarse también aquí. Mientras que en Ambato, 20 grados la máxima y 11 grados la mínima. Bastante frío. Y Riobamba, donde el frío es una característica, 20 grados la temperatura máxima y 9 grados la temperatura mínima. Así que abrigarse en estas ciudades, que siempre es importante para mantener la salud. Con esta información, amigos televidentes, hacemos ya nuestra despedida en las tardes con Noticias 7. No se olvide, más noticias en nuestra emisión estelar. Conmigo será hasta mañana.